dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Este día, una vez más, nuestro hermano Natividad Ramos, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, desde la Iglesia El Camino de la Fe, presenta el mensaje de la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2, del verso 11 al 21. Y el tema es el intento de judaizar la iglesia. Con ustedes, nuestro hermano. De mi Salvador, libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Estamos predicando acerca de la carta a los Gálatas, o estamos en la carta a los Gálatas, que yo quiero que ustedes abran la escritura. Y fíjese usted que vamos a leer desde el versículo 11. ¿Se acuerdan de uno de los sermones últimos que prediqué? Incidente en la iglesia de Antioquía. Cuando vienen de Jerusalén, muy contentos, porque se acordó allí que los gentiles no tenían que circuncidarse ni guardar la ley. Sin embargo, a pesar de eso, Santiago manda gente, espías. Pablo así lo consigna, espionaje. A ver nuestra libertad que teníamos en Cristo, a los cuales no cedimos ni un segundo para no fracasar el Evangelio de Jesucristo. No lo permitimos. Vinieran de Santiago, ¿qué importa que fuera Santiago? Santiago tiene que irse derechito por el Evangelio de Jesucristo. Quien sea, por muy grande que sea, solamente tiene que irse por donde dice la fe. Amén. De tal manera que resulta que, pues cuando llegó Pedro, los hermanos gentiles comían con los judíos. Así que era una felicidad. Pero llega la gente de Santiago y Santiago dice, no, una cosa es que no se tenga que circuncidar los gentiles y otra cosa es que coman con los gentiles los judíos, porque esto es trastornar la ley ceremonial y se contaminan. A pesar de que a Pedro le había dicho, Señor, no llames inmundo o común lo que yo he limpiado, en referencia a los gentiles, abiertamente. Sin embargo, Pedro tuvo miedo de Santiago. Dice, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión, empezó a hacerse como que no iba a ir con ellos. Empezó a disimular, a fingir. Pedro. Y este punto quiero que lo tengan en mente ahorita que voy a predicar.
En el capítulo 2, Pablo menciona varias veces a Pedro. Pedro no quiso comer. Seguían a Pedro los judíos de la iglesia de Antioquía. Hacían lo mismo porque Pedro lo hacía. Y entonces eso ya toma un cariz distinto. Y entonces es a Pedro al que le lanza los golpes definitivos el apóstol Pablo para decirle: no, señores, Pedro no es el modelo, es un transgresor, no puede ser. Pedro no anda derecho conforme a la verdad del evangelio, y si no anda derecho, anda chueco. Como que es mucho decir, ¿no? Pero gracias a Dios por ese atrevido que hizo posible que este evangelio no se lo tragaran los judaizantes. ¿Se acuerdan? Los judaizantes, ¿dónde muestran su rostro? En la iglesia de Antioquía. Ustedes no pueden ser salvos mientras no se circunciden. En Jerusalén, en el llamado concilio, los fariseos sacaron la cara como los que promovían a los judaizantes. Dice, cierta secta de los fariseos. Entonces, la operación de los judaizantes es farisaica eminentemente, la escritura lo aprueba. ¿Sí? Y entonces vamos a leer pues del versículo 11 hasta el final. Amén. Capítulo 2, versículo 11. Empero viniendo Pedro a Antioquía, le resistía en la cara porque era de condenar. Porque antes que viniesen unos de parte de Santiago, comía con los gentiles, mas después que vinieran, se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. El que no les tenía miedo era Pablo. Y a su disimulación consentían también los otros judíos. O sea, Pedro es representativo, dirían, del apostolado. Cristo Jesús le dijo que él tenía las llaves. Y pues si Pedro hace eso, quiere decir que es lo que se tiene que hacer. ¿Sabe quién lo hicieron? Los judíos convertidos en Antioquía. Prácticamente toda la iglesia de Antioquía, compuesta de judíos, se fijó en qué hacía Pedro y empezaron a hacer lo mismo. Consentían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Y eso es lo que le dijo. Pedro, estás permitiendo que se judaice la iglesia con eso que estás haciendo. Nosotros, judíos naturales y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne sería justificada. Y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresión me hago. Porque yo por la ley soy muerto a la ley para vivir a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que yo le llamo a eso
la exclusividad paulina. Es que Cristo murió por mí. Y yo le digo, también por mí. Y él diría, no me interesa lo que tú pienses, yo estoy diciendo de mí. Murió por mí. Aunque yo hubiera sido el único pecador en el mundo, él hubiera muerto por mí. Extraordinario. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Desde el versículo ¿qué? 11, desde el 11 hasta el final, está diciéndoselo a Pedro en público, para que no piensen esto que está diciendo es, no, esto es lo que Pablo le está diciendo a Pedrito, escúchame, estás judaizando la iglesia, y el peligro es que el judaísmo se trague a la iglesia de Jesucristo. Padre eterno, ayúdanos esta mañana para el desglose de la fe. Permite que sea una bendición el mensaje, las ideas. Permite que tu pueblo lo asimile y lo ponga en su alma. Por Cristo Jesús, ayúdame para hacerlo. Que así sea. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, estamos entrando a esta carta de los Gálatas, que dijimos esta carta es brava como un arroyo crecido en tiempo de lluvia torrencial. De tal manera que hay una diferencia entre Romanos y Gálatas sobre esta cuestión de la salvación. En Romanos, el apóstol hace una pregunta: ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? Es una pregunta. En Gálatas no pregunta, hace una declaración tajante y categórica, que solamente por la fe en Jesucristo y no por la ley se es justificado. ¿Notaron la diferencia? En la carta a los Romanos pregunta, ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? En Gálatas no hace preguntas. Él no va a preguntarles. Él va a hacer declaraciones profundas, categóricas, y les dice, solo por la fe en Cristo Jesús somos justificados. Se acabó. De tal manera, la tesis es que el hombre se salva exclusivamente por la fe en Jesucristo y no por la ley de Moisés, que ya he precisado eso para que no menospreciemos la ley. Es decir, la ley sí salva si la guarda toda. El problema es que hasta allí ninguno había podido guardarla, consecuentemente ningún salvo había por medio de la ley. Pero Dios quería salvar al hombre, y entonces envió a Jesucristo, quien cumplió la ley. Alabado sea Dios. En esta introducción, el apóstol deja claro que proponer que se mezcle el cristianismo con la ley, dijo, es otro evangelio. Y cualquiera que enseñe otro evangelio sea anatema, quede bajo maldición. Le dijo, Pedro, escúchame bien lo que te estoy diciendo. Cuidado, estás pisando terreno altamente peligroso. Va viendo ese detalle, la sutileza tan fina del apóstol Pablo para decir, cuidado. Es perversión a la fe. Y quien lo practica, dijo Pablo, de la gracia ha caído. Así que vea usted lo que significa pervertir, porque es otro evangelio. Practicarlo es caer de la gracia, lo que equivale a apostasía. O
O sea, no es tan inocentón. Y vamos a ver cosas muy lindas. No es tan inocentón eso de que, no es que están viniendo unos judíos, unos hermanos. Olvídese, oiga a Pablo lo que le está diciendo a Pedro. Y dice, cualquiera que traiga otro evangelio, aunque sea un ángel del cielo, es decir, no tengas respeto por quien se trate, no permitas que este evangelio te lo perviertan. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Ahora que hemos estado hablando muchas cosas, por supuesto, y dije yo que esos judaizantes que no pudieron en la iglesia de Antioquía pervertir la iglesia, ahora precisamente se van a las iglesias de la Galacia. O sea, es esto. ¿Cuál fue la razón de que surgió ese problema? El mensaje, el informe que hizo Pablo de su viaje misionero, que le dijo a la iglesia de Antioquía, Dios le ha abierto la puerta a los gentiles. Eso alarmó al mundo judío. ¿Cómo así de esa manera? Porque todavía seguían aquí pensando que la puerta eran ellos. ¿Acaso no había dicho Cristo que el que era la puerta era Él? Y que el que entre por Él es salvo, no el que entre por otra parte. El que entra por otra parte, dijo, ladrón es y robador. Amén. No se conduce con verdad. Y entonces, como no pudieron, ahora se lanzan contra las iglesias de la Galacia. Y estos hicieron una obra muy deliberada, aunque lo propio sería que yo dijera malintencionada, porque son malintencionados, muy malintencionados. Una de ellas es, corrieron la versión de que Pablo no era apóstol. Ahora sí entienden por qué Pablo dijo, los que parecían ser algo a mí nada me dieron. A mí no me enseñaron el evangelio, ni un tal Pedro, ni un tal Juan, ni un tal Santiago. A mí el Señor me lo reveló personalmente y me dijo que yo tenía que ser el maestro de los gentiles. Consecuentemente, nadie más que Pablo tiene el derecho de decirle al mundo cómo es el evangelio a los gentiles. Nadie más. Y decían que no era apóstol porque no había andado con Jesús. Y que su evangelio era una versión de tercera. Es decir, terceros le enseñaron y él no entendió bien con precisión este evangelio. Y donde quiera que iban siguiendo a Pablo, donde fundaba iglesias. Y llegaban para decir, es que Pablo no sabe bien el evangelio, venimos nosotros a aclarárselos, a completar lo que falta. Y siguen siendo igual de tramposos hasta el día de hoy. Y yo he sido muy duro en la radio aquí en Estados Unidos y en muchas otras partes, otros países. He sido muy duro. ¿Por qué? Porque el rebaño le costó a Cristo mucho. Pagó un precio muy alto. Y vive Dios que aunque nadie me quiera, ¿qué importa? Tenemos que atender los intereses del Hijo de Dios por encima de todas las cosas. ¿Por qué entonces usted diría, ¿y de dónde saca que eso decían? Pues ¿por qué cree que el versículo 17 y 18 del capítulo 1 dice, no fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo? Y en el 18, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Y yo pregunto, ¿para qué hace esta precisión el apóstol? Para dejar claro que ninguno de los apóstoles le enseñó a él el evangelio. Dice, yo fui a la Arabia y lo recibí por revelación. A mí me emociona mucho. Ninguno de los apóstoles entendía el evangelio al mundo gentil, ninguno.
y ninguno tenía derecho a querer explicarlo. Para eso estaba Pablo. Pero luego en el capítulo 2, verso 6, dice: viendo que el evangelio de la incircuncisión me era encargado. Eso sí vieron, porque yo les expliqué. Es decir, hablé en la junta. Primero se resolvió el problema gentil y luego tuve una junta con ellos, no para que me autorizaran el apostolado. Yo soy apóstol por la voluntad de Dios. Lo que yo hice fue explicarles el evangelio a los gentiles, no para que me lo explicaran. Amén. Me lo encargaron, y vehemente les dice: los que parecían ser algo, nada me dieron. Duro, ¿verdad? Es duro. Los que yo le dije a Pablo: ¿de quién hablas? Y él dijo: pues de un tal Pedro. Alabado sea Dios. Fíjese usted hasta dónde defender la fe significa poner al Señor Jesús por encima de los amigos, por encima de quien sea. Es lo que yo he enseñado a la iglesia, es lo que he enseñado a los ministros de muchos años, que el evangelio se debe defender por encima de cualquier otro interés. Y lo que está diciendo es en referencia a Pedro, a Juan y a Santiago, los que parecían ser algo. Muy despectivo, ¿verdad? Es que necesitaban un garrotazo de ese tipo. Y otra vez habla de Pedro. Pero yo quiero que usted, yo tengo una razón por la cual estoy señalando. Y miren a Pedro, y se lo dijo a Pedro, y otra vez Pedro, y regañó a Pedro, y le dijo a Pedro. Y yo siempre había pensado, ¿por qué en un solo capítulo tantas veces mencionas a Pedro? Pues precisamente porque Pedro era el problema. Porque los hermanos, los judíos cristianos y los gentiles estaban diciendo: Pedro es representativo del evangelio de Jesucristo, y él está haciendo esto, no come con los gentiles, entonces así tiene que ser la cosa. Pedro, eso se llama judaizar a la iglesia. Yo le digo: pero ¿cómo va a ser judaizar, Pablo? ¿Cómo no? Porque entonces ahora los gentiles van a circuncidarse y van a guardar la ley para quedar bien con los judíos de la iglesia. Pedro, ¿no es eso meter al judaísmo a la iglesia? ¿Es usted lo que implicaba? Por eso a Pedro le dijo tan duro, le pegó duro, delante de todos, en público. Dice: me encargaron a mí el evangelio de la incircuncisión, los gentiles, y a Pedro el de la circuncisión. Y en 9, otra vez Pedro. Santiago y Juan, lo único que me dieron, fíjese bien, dijo Pablo, a mí no me explicaron el evangelio, porque a mí me lo explicó el Señor Jesús. Y yo no fui a que me lo explicaran, fue a explicárselos a ellos. ¿Quién estaba en ventaja? Dice: lo único que me dio, sí, cierto, sí, me dieron esto, su diestra de compañerismo. Algo así como: tienes todo nuestro apoyo, pero moral. ¿Sí? Yo recuerdo de alguien que le dijo a su padre: mira, quiero hacer esto y poner este negocio, esta empresa. ¿Cómo ves? Mi hijo, tiene usted todo mi apoyo. Y mi amigo se puso muy contento, y el viejito volteó y le dice: pero moral. Alabado sea Dios. Así que a Pablo le dieron todo su apoyo, pero moral. Y entonces la clave de esta carta está en el versículo 14 del capítulo 2. Versículo 14 del capítulo 2. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: ¿por qué, hermanos, a Pedro? Todo le pegó a Pedro. Pues porque la gente estaba guiándose por lo que hacía Pedro. Y si entonces se quedaba establecido en Antioquía
que los gentiles tenían que circuncidarse y guardar la ley, no era judaizar la iglesia. Y allí mismo se hubiera muerto este evangelio glorioso de salvación y no nos hubiera llegado nada, ni un pedacito. Entonces lo que estaba defendiendo Pablo era de gran altura. Dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judíos, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Clarito se lo dijo: lo que estás haciendo es judaizar la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque yo quiero que este mensaje y estas cosas que enseño no me oigan nada más y pues fui a la iglesia y predicó el hermano Ramos y creo que dijo algunas cositas. No. Yo quiero que se apodere de esas versiones, de estas cuestiones. Pedro, estás judaizando la iglesia y la estás judaizando porque entonces estás demostrándole a todo mundo que se tiene que guardar la ley ceremonial. Y entonces los gentiles, por quedar bien con la iglesia judía, van a circuncidarse y van a guardar la ley. Y entonces has metido la iglesia al judaísmo. Pedro, cuidado con lo que estás haciendo, porque la gente te sigue a ti, Pedro. Los judíos te siguen a ti. ¿Se entiende este punto? Déjeme recordarle el pasaje, como dice en el versículo 11 al 13 del mismo capítulo 2, y que nadie jamás menciona. Pablo mismo no lo hubiera dicho lo de la Galacia. Y es que después de aquella famosa reunión de las dos iglesias, la de Antioquía y la de Jerusalén, se discutió si los gentiles debían circuncidarse y guardar la ley. Y la conclusión fue categórica, mis hermanos. Dice Santiago que le había parecido bien al Espíritu Santo. Hace 2000 años le pareció bien al Espíritu Santo y Dios no cambia. Y si hace 2000 años le pareció bien, le sigue pareciendo bien este domingo también. Alabado su nombre. Alabado sea Dios. Le pareció bien al Espíritu Santo. Y a nosotros, que no debían inquietarse a los gentiles. Y yo digo que no entienden estos, porque ¿sabe qué? Los judaizantes dicen son cristianos. No son cristianos. Parecen cristianos, pero no lo son. Conocen la fe cristiana y se presentan como cristianos. Pero Pablo estaba descartando al mismo Pedro, diciéndole: cuidado, Pedro, porque estás transgrediendo el terreno de la salvación. Cuidado, Pedro. Y los judaizantes se presentan en las iglesias muy jacarandosos para explicarnos el hebreo, que se dice Yahweh, Joshua, y luego andan los hermanos diciendo Joshua, hermano. Santo Dios. Sí, muy bonito, por cierto, El nombre de Jesús me parece maravilloso. Alabado sea Dios. Por lo tanto, ¿habrá cambiado de parecer el Espíritu Santo? Pues un punto importante que hay que tener en cuenta. Luego regresan a Antioquía y poco después llega Pedro. Y sin ninguna aprehensión, sin preocuparse, comía con los gentiles. Pero llegan los enviados de Santiago. Vinieron a espiar la libertad que teníamos en Cristo. Abiertamente dice, era espionaje. Y esta vez Santiago los mandó. No me interesa que sea Santiago. ¿Cómo se necesitan defensores de la fe que no bajen bandera por nadie? Al costo que sea. Por eso yo he dicho, defender la fe necesita que tenga piel de perro. Que no sea muy, ¿cómo se dice? Muy delicadito, que cualquier cosa que le dicen se siente. No, señores, que digan lo que quieran, primero es el Evangelio del Señor Jesús. Alabado sea Dios.
Y antes dice el pasaje de que viniera Pedro, de que vinieran los de Santiago, comía con los gentiles, mas después que vinieron se retraía y se apartaba, teniendo miedo de los que eran la circuncisión. Y en su simulación consentían también los otros judíos, es decir, toda la iglesia de Antioquía, formada por judíos, la parte judía, empezó a hacer las cosas como las estaba haciendo Pedro. De tal manera que Bernabé fue llevado en la simulación de ellos. Pero si buscamos un buen diccionario en español, le rogamos que nos diga cómo es que se manejó Pedro y los judíos de allí, y Bernabé, y Santiago también, porque esto vino de la mano de Santiago. Pero Santiago no estaba obligado a entender el evangelio de Pablo. Por eso yo siempre he dicho, me caía mal Santiago, porque a él no le caía bien Pablo, y a mí Pablo me caía muy bien. Alabado sea Dios. Como después de 2000 años, ¿verdad?, crea uno interés. Decía, no, señores, no. Pablo, la iglesia tiene que ser paulina, los predicadores tienen que ser paulinos. Y cuando prediqué sobre Santiago, descubrí que era preciosa la carta, probando una vez más que toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar. Y pude entender a Santiago, sí, pero lo que estaba haciendo no lo justifica. Lo uno no justifica lo otro. Y Pedro dice, se retraía y apartaba. Yo pregunto, ¿qué hacía y cómo lo hacía? Bueno, evitaba hablar a los gentiles. Y cuando se veía obligado, hablaba muy poquito, bien breve. O sea, unas cuantas palabritas y se fue, se retiró. No platicaba mucho como antes platicaba, era muy platicador. Después ya no platicaba tanto. Y el diccionario dice que charlaba breve. ¿Cómo lo siente usted a Pedro? Otra vez Pedro, un hombre extraordinario, santo, que yo le he hecho santamente equivocado. El ser santo no implica estar en la correcta, en la versión de Cristo Jesús. Elías era un santo, pero equivocado. Señor, solamente quedo yo, soy uno. Y el Señor le dijo, tú no estás para saberlo ni yo para contártelo, pero hay 7,000. Alabado sea Dios. Entonces estaba santamente equivocado. Y es que yo quiero que puntualicen eso, que entiendan eso. No porque una persona es muy consagrada, usted debe creer todo lo que dice, porque puede tener interpretaciones equivocadas. Alabado sea Dios. El evangelio tiene que regir nuestra forma de creer. Y se mostró breve, muy parco, le llaman a eso, ¿verdad? Habla muy poquito, era muy reservado. Pero Pedro era listo también. Para que no observaran que lo que estaba haciendo, dice, se apartaba. No, yo no estaba allí, me tuve que ir para otra parte. Se separó, se apartaba, se escabullía, dice el diccionario. O sea, era experto en escapismo. Iba, hacía que no oía, y claro que sí oía que le hablaban, pero era muy breve y se escapó. ¿Para dónde se fue? ¿Quién sabe para dónde? A donde los gentiles no lo vieran. Y además fingía ignorancia. Hermano Pedro, recuerde que comía con nosotros, hermano. Ah, sí. Ahora al rato vengo. Bebe. Pero se estaba traicionando el evangelio de Jesucristo. Traicionando.
Y justo esa postura de Pedro fue utilizada por los judaizantes para establecer en la mente de los gentiles que Pedro no estaba de acuerdo con el evangelio que predicaba Santiago. Vamos entendiendo las consecuencias. Nosotros lo vimos, no estaba de acuerdo, porque en Antioquía hizo esto y esto y esto, y Pedro está en lo razonable. Y que en todo caso, la postura de Pedro era la que había que darle importancia, pues Pablo ni apóstol es, santo Dios. Piense usted, si el evangelio se lo hubieran encargado a Pedro. Por eso Jesús dijo, no es Pedro, ni Juan, ni Santiago, es este instrumento escogido me es este. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene una métrica, tiene ingeniería salvadora, y entonces se necesitan mentes capaces de entender esas versiones profundas. Alabado sea Dios, versiones profundas. De tal manera, había que dar importancia a Pedro y no a Pablo, sino para qué escribió esos versículos. No tendría sentido. Y creo que ese punto es el ángulo de entrada a la carta a los Gálatas, para entrar de manera correcta. Porque establece la validez de su apostolado y de su evangelio. Y es por eso que ellos, más cuando no andaban derechamente conforme a la verdad del evangelio, esto no es cualquier señalamiento. Pues ¿cómo anda el que no anda derecho? Pues anda chueco. Por eso le digo, Pablo le dijo delante de todo, anda chueco, eres chueco. Está duro. A uno de los apóstoles más muy queridos por el Señor, pues será lo que usted quiera. Dijo Pablo, pero a mí, yo fui a la Arabia y a mí el Señor Jesús me enseñó la fe. Alabado sea Dios. Y yo no traiciono este glorioso evangelio que nos dio salvación. Anda torcido, anda chueco. Y sorprendidos le diríamos, Pablo, estás hablando de Pedro. Él me miraría a los ojos sin duda y me diría, error. No solo estoy diciendo que Pedro anda chueco en esto, también los demás judíos de la iglesia de Antioquía ya están siguiendo su ejemplo, y esto se está convirtiendo en un movimiento, se está convirtiendo en una manera de pensar, y esto debo de tenerlo con la dureza que sea necesaria. Y yo le digo al Señor, gracias por Pablo. No solamente se la sabía, sino que era valiente y no le temblaban las piernas. Dígale al Señor, gracias por este hombre. Gracias. Pero Bernabé, y es más, el mismo Santiago, por extensión reciba la regañada. Santiago, no andas derechamente conforme a la verdad del evangelio, porque esto nació de ti. Tú ordenaste que vinieran, y están sucediendo las cosas porque tú enviaste tu pueblo, tu gente de Jerusalén. No me diga que no le está recriminando a Santiago también. Por eso no me extraña. No me extraña que cuando vino Pablo de su cuarto viaje misionero, ¿sí?, y traía un morral, es una manera de decirlo, de dinero, porque había levantado ofrenda, porque los apóstoles le dijeron en Jerusalén, y los ancianos, nomás no te olvides de levantar una ofrenda, una buena ofrenda. Y ese nomás. No, sí. Dice, lo cual fui solícito en hacer.
y en todas las iglesias del Asia y en las iglesias de Europa, juntó una cantidad extraordinaria, grande. Y cuando Santiago vio a Pablo llegar, yo siempre digo que debió decir: ahí viene este problema andando. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Pues gracias por ese problema andando. No le hace. Nadie debe tener miedo de ser estigmatizado por la fe. Si lo estigmatizan, que así sea. Que yo le dije cuando me comentó un ministro: no te creas, hay muchos que no te quieren. Y que yo le dije: no seas novedoso, cuéntame algo que yo no sepa. Eso lo sé desde chiquito. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Y si algo quiero yo es entregarle al Señor buenas cuentas respecto a este evangelio. Que no lo traicioné, que no lo cambié, que no condescendí por intereses, ni por estatus, ni por nada del mundo, aunque me quedara solo. Alabado sea Dios, porque este evangelio costó precio de sangre. Alabado sea su nombre. No andan derechamente, diría Pablo, pero no solamente te lo digo, te lo escribo. Y dijo: esta es la carta a los Gálatas donde anoto todo y estoy diciendo lo que dije. Qué interesante, o sea, no nomás te lo digo, te lo escribo. Como que esa ya es una expresión dura, ¿verdad? Cuando le dicen: pues sí, puras palabras. No, te las escribo también. De tal manera, lo escribo, pero lo escribo para los siglos. Y 2000 años después seguimos diciendo: esto es lo que dijo Pablo. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Desde luego que hay que ser precisos. No andan derecho en cuanto a los judíos cristianos, que no deban comer con los gentiles. ¿Acaso no derribó Cristo en la cruz la pared que nos dividía, haciendo de los dos pueblos un solo pueblo? De tal manera que no existe en la fe el que soy judío y el que soy gentil. Que nadie se presente con ese expediente: es que yo soy hijo de Abraham. No, Señor. Hable como un creyente y comparte de la iglesia de Jesucristo. Somos un solo pueblo. Amén. Amén. Pero déjeme decirles algo. Porque luego me emociona. Yo decía que en la carta a los Efesios Pablo es extraordinario. Y él está diciéndole a los judíos y a los gentiles, porque se peleaban en la ciudad de Éfeso, en la iglesia de Éfeso, se daban sus buenos agarres los hermanos. Y los hermanos judíos decían al gentil: nosotros somos salvos igual que ustedes, somos salvos por Cristo Jesús. Sin embargo, nosotros tenemos un valor agregado, lo que yo le llamo el IVA agregado. Es decir, además de ser salvos por Cristo, resulta que nosotros somos hijos de Abraham. Alabado sea Dios. Y por lo tanto, tenemos jerarquía sobre los gentiles. Eso es lo que hacen los judaizantes. Eso es lo que hacen. Falsos engañadores. Y me indigna, me molesta, porque es mortificar al pueblo de Jesucristo. Porque es dañar a la iglesia que Cristo compró con su sangre. Así que imagínense, ellos tenían la idea: nosotros, por ser hijos de Abraham, tenemos un valor agregado y somos superiores a ustedes. Nunca ustedes, gentiles, por muy salvos que sean, podrán tener lo que nosotros tenemos. Pablo explica: no, señores, es que no existe aquí en la iglesia el gentil y el judío, porque Cristo de los dos hizo una sola raza y se llama la iglesia de Jesucristo. Una sola raza.
y que yo a veces me sobregiro en lo que pienso y en lo que reflexiono. Me sobregiro, echo a volar mis pensamientos y digo, mire qué interesante. Cuando Dios creó a los hombres y se reprodujo la raza humana, les tuvo que dar dónde vivir. Y en Génesis dice, y se repartió la tierra. Y haga de cuenta que pusieron un anuncio que decía, ya no hay vacantes. Toda la raza humana le tocó su territorio donde fundaron su nación. Dios se los puso ahí, aquí tienen. Pero resulta que luego con el tiempo la raza se separó de Dios y no quiso tenerlo en su consejo. Y entonces Dios saca a otro pueblo que no existía, lo trajo a la existencia, al pueblo descendiente de Abraham. Y entonces yo le digo al Señor, Señor, pero la tierra ya está loteada, ya está repartida, y acabas de crear una nación grande. ¿En dónde les vas a dar a vivir? Porque si creaste un pueblo, tienes que darle casa, tienes que darle donde vivan, territorio, nación. Y Dios diría a Abraham, camina a lo largo y a lo ancho de esta tierra y levanta altares que significarán que yo he hecho pacto contigo, que esta tierra te la voy a dar a ti y a tus descendientes. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, te los voy a dar. Pero no ahorita, porque Dios no violenta el procedimiento. Dios no hace trampa. Cuando la maldad de los amorreos, de estas gentes que viven aquí en este territorio, cuando la maldad llegue a tope, yo ejerzo mi derecho de dueño, porque se las di en comodato y se las puedo quitar, porque es de mi propiedad la tierra. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Y entonces justificadamente Dios le quitó el derecho a esas naciones cuando su pecado llegó al tope, y entonces metió a su pueblo a que viviera ahí, los acomodó y les dio territorio. ¿Vamos bien? Digo, porque cuando hay pueblos necesita donde vivan. Pero entonces ya acabo yo de decir que el Señor Jesucristo de dos pueblos hizo uno, de tal manera que no somos judíos ni gentiles, sino que somos una nueva raza. Alabado sea Dios, hijos de Jesucristo, nueva raza. Y no estoy sobregirado. Ahí no estoy sobregirado, que somos una nueva raza. Y entonces yo le digo al Señor, ¿y ahora dónde nos vas a meter? Porque somos una nueva raza, un nuevo pueblo, necesitamos dónde vivir. Y sabe usted que he hecho volar mi mente y me alegra. Y yo digo, bueno, a los ángeles les tocó ver cuando Dios creaba el mundo. Cuando daba la orden, los mundos salían por su orden. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y al crear esta tierra, Dios dijo, esta tierra es para los hombres, para los que voy a crear, al que voy a crear para que se reproduzca y tengan donde vivir. Muy bien. Me perdí ese detalle. No estuve allí cuando Dios creaba el mundo. Y soy de los que no sabe cómo lo hizo. Si alguno de ustedes sabe, platíquemela. Alabado sea Dios. Pero entonces, en mi perspicacia, yo digo, ¿no será entonces que si le estamos diciendo, Señor, somos una nueva raza, entonces tienes que darnos tierra donde vivir? Y entonces llego a pensar y decir, no dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva. A lo mejor nos toca el privilegio de presenciar cómo se crea otro mundo.
Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Un aplauso, Señor. ¿Fantasía? Pues quién sabe qué tanta fantasía sea. De tal manera que nosotros somos un nuevo pueblo, donde no somos ni judíos ni gentiles. Entonces que no se presente nadie con su expediente: oh, es que yo soy hijo de Abraham, hermanos. No me venga con historias. Nomás que yo sí soy atrevido. Yo sí soy atrevido. Porque destruyen la fe de la gente. Los meten a la ley. Dijo Pedro que ni nosotros hemos podido guardar. Pedro, estás simulando que vives no a la manera de los gentiles. Y esa actitud obligará a los gentiles a judaizar para ser aceptados. Muchos van a seguir ese ejemplo, Pedro. ¿Qué no te has dado cuenta de lo que está sucediendo? Por eso le reprocha: ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Yo no sé cuántos hayan escuchado la carta a los romanos de esa manera. ¿Por qué le pegó tan duro a Pedro? ¿Y qué estaba haciendo Pedro en realidad? Sin que Pedro estuviera... Mire, Pedro ni por aquí le pasaba. Era un buen hombre. Pedro era bonachón. Y ni por aquí le pasaba las implicaciones de lo que estaba haciendo. Pero en cambio el suspicaz, el que estaba hecho a entender la métrica de las ideas y los conceptos, se vuela y dice: no, estás judaizando la iglesia. ¿Y sabes qué va a pasar? Que este evangelio va a ser llevado a la nada. Así que Pedro, él es de condenar. Te puedo presentar delante del Señor Jesús para decirle lo que estás haciendo. Eso no es especulación. Así que Pablo acuñó el calificativo de judaizar. Y los que judaizan se llaman, ¿cómo? Pues judaizantes. Porque alguien me dijo: ¿dónde sacas eso? No, pues ¿de dónde lo sacó Pablo? ¿Y de dónde salió eso? De la secta farisaica de Jerusalén. Los fariseos que eran de la iglesia de Jerusalén, y era una iglesia muy poderosa, No, la iglesia de Jerusalén era poderosísima. De tal manera que nadie quería contradecir a los poderosos de Jerusalén. Se necesitaba un atrevido que eso dijo: yo no vivo de lo que me den. En esa ocasión se estaba jugando la fidelidad del evangelio. Y yo he hecho mío ese término, judaizar. Así que no hay duda que en esto Pablo se mostró superior a Pedro, porque fue el único que no dio traspiés. Nadie, todos los judíos de la iglesia de Antioquía, Bernabé, Santiago, o sea, todo mundo se fue colado de Pedro. Y del otro lado quedó solo Pablo, pero fijó posturas. Porque era una jerarquía espiritual. Esas son cosas interesantes. Entonces, conviene ver claramente que a partir de aquí, del verso 14 hasta el último versículo, que es el 21, debe ser considerado estrictamente el discurso de Pablo a Pedro. Nada más. ¿Para qué iba a regañar a los demás si Pedro el que estaba causando todo eso? Era una famosa regañada, famosísima. Pues en ello expresa postura categórica de su fe personal. Aunque nadie creyera en Jesús como él,
Él dijo, pero murió por mí. Pedro le diría, y también por mí. No estoy hablando de ti, Pedro, porque estás haciendo las cosas como si no hubiera muerto por ti también. Vamos entendiendo lo que está avanzando esta cuestión. Y le dice, nosotros, judíos de nacimiento, mira, Pedro, somos judíos de nacimiento y no somos pecadores como los gentiles. Ahora, ya que la cuestión era que los judíos y los gentiles no eran iguales, y eso es lo que están diciendo, los gentiles y los judíos no somos iguales. Es entonces que Pablo se apoya en esa diferencia tan peleada, no somos iguales. Y parece que se va con la finta de esto y toma esa comparación como argumento. Es que Pablo las aprovechaba todas. Y dice en el verso 15, sí, Pedro, tienes razón. Nosotros somos judíos naturales, no pecadores gentiles. Y yo le digo, sorprendido, Pablo, ¿qué estás diciendo? Me tienes sorprendido, no te vayas a ir para el otro lado. Mira, Pedro, nosotros somos judíos por nacimiento. Y por el simple hecho de tener la ley, cosa que ellos no tienen, los aventajamos a los gentiles por ese simple hecho comparado con la ley. Y entonces, aunque frente a los gentiles nosotros parecemos justos, ¿sabes qué, Pedro? Ante Dios somos pecadores igual que los gentiles. Qué paliza le está dando. Ustedes están diciendo es que nosotros somos los judíos, ellos son gentiles pecadores y nosotros somos justos. Pedro, ¿no has entendido que somos pecadores iguales y que no somos diferentes a ellos? Y que en la salvación nos salvaron de la misma manera, pagaron el mismo precio. Escrito está que eres culpable de todo. Por no guardar un solo mandamiento de los 10, somos culpables de todos los mandamientos. Ante Dios, Pedro, no somos justos. Porque ninguno ha podido guardar la ley. En que somos mejor que ellos frente a Dios. Pedro. Y yo le digo a Pablo, deja ya, Pedro. Si Santiago nos pareció que era de esos que agarran a alguien, lo muerden, no lo sueltan hasta después de 10, 15 días de morderlo. Ese es Santiago. Pues Pablo no se vio menos. Porque no somos mejores que ellos. Entonces tenemos el mismo problema, Pedro. ¿Cómo ser justificados? Alabado sea Dios. Que aquí repito lo que dije en principio del sermón. En Romanos, Pablo dice, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? En este no pregunta, sino afirma que solo por Jesucristo y no por la ley. Alabado sea Dios. ¿Cómo seremos justificados? ¿Por los pocos o por los muchos pecados? Porque alguien dice, bueno, no es muy pecador, pero es igual que tenga poquitos, que tenga muchos. ¿Cómo los justifica ante Dios? ¿No has dicho que mediante esa justicia de la ley nadie se justifica ante Dios? Pedro, fuiste justificado cuando naciste judío. Fuiste justificado por nacimiento. Lo que le está diciendo. Si tú eres un justo, dime, Pedro, cuando naciste, entonces naciste justo. ¿O te tuvieron que justificar? No tuvimos que creer en Cristo para que nuestros pecados fueran borrados.
Todo aquel que oye el Evangelio debe entender esto. Cristo es el único que da salvación. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Los judíos hemos sido justificados por Cristo, Pedro, y los gentiles, ¿cómo? ¿Acaso por obligarlos a guardar la ley que ni nosotros pudimos guardar? ¿Verdad que le está dando una buena regañada? Puras caricias. Ese era Pablo. Dime, Pedro, ¿dónde está la presumida diferencia? Y si buscando nosotros, dice, ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores y Cristo es ministro de pecado. Porque el que dijo que éramos iguales, y el que te dijo a ti, Pedro, que podías comer y que no anduvieras diciendo que tú no habías comido nada inmundo, y que yo te dije no llames inmundo lo que yo he limpiado. Pedro, yo he limpiado los gentiles también, como nos limpió a nosotros, Pedro. Y el que dijo que así eran las cosas, si tú dices que es pecado juntarse con los gentiles, entonces Cristo está haciendo pecado al decirnos que nos juntemos con ellos. ¿Es Cristo ministro de pecado? ¿Podrás acusar a Cristo de pecado? Yo espero que ustedes vayan asimilando estas cosas. Pablo le diría a Pedro, ¿qué es lo que quieres decir? Que nosotros que creemos en Cristo fuimos justificados por la fe en Él. Y al hacer a la gente que vuelva sus ojos a la ley, ¿para qué, Pedro? Para que justifiques a los que ya están justificados. Yo quiero imaginarme, como dice la viejita, que la tripita le hacían nudo. Por supuesto que Pedro estaba siendo cuestionado. Este pasaje es contra Pedro y contra Santiago, que era el que había mandado a la gente a hacer eso. Estas gentes aquí en Antioquía han sido salvos en Cristo. ¿Son entonces pecadores porque comieron con nosotros los judíos? Si la fe en Jesús no fue suficiente para perdonarlos, necesitan algo adicional, Pedro. Pedro, estás estableciendo que aún con Cristo nuestra condición de pecadores no ha cambiado. Porque les propones que judaicen. Estás proponiéndole claramente, aunque ustedes hayan sido lavados en la sangre de Cristo, no están justificados todavía. Pedro, ¿te atreves a hacer esa declaración? ¿Es entonces Cristo ministro de pecado? Pues su ministerio no se ha logrado la salvación de los gentiles. Pedro, si la ley sigue siendo necesaria para quienes buscamos ser justificados en Cristo, y a pesar de haber sido justificados por Él, aún somos deudores a la ley, y a la ley solo se le deuda, por la deuda con la ley es solo deuda de pecado. Si eso es así, entonces Cristo no nos pudo justificar. Porque donde no hay ley, no hay pecado. Hemos sido justificados por Cristo. Pablo dijo a los colosenses, en Cristo estamos completos. Es decir, no hay que agregarle nada. El perdón que Dios nos da es absoluto en Cristo. Gloria a su nombre. Me glorío en este evangelio precioso
que dice y que puede gritarse a los cuatro vientos: Cristo perdona los pecados para siempre. Cristo salva. Siempre me ha emocionado mucho la historia de aquel paralítico que llevaron entre 4, pero eran 5. Digo, 5 hombres de fe. El paralítico más los 4 que lo llevaban. Habían oído decir que Cristo sanaba cualquier enfermedad. Luego con el leproso Jesús dijo que sí quería. Y esta versión llegó a estos hombres, llegó a este paralítico. Y diría, hay 2 cosas que me favorecen: que Él puede y que Él quiere. El único problema es cómo llego con Él. Y 4 hombres de fe lo llevaron. Y digo, cuando quisieron entrar, la casa estaba llena, a reventar el patio. Y nadie los quiso dejar entrar. Y yo le digo, no los juzgo, yo tampoco los hubiera dejado. No, pues porque les decía, yo quería estar viendo a Cristo qué hacía y qué decía. Y vienen estos inoportunos a decirme que les dé chance de pasar. No pasen. Alabado sea Dios, ¿sí o no? Yo haría lo mismo. Y entonces, ¿qué resulta? Que los 5 voltearon para arriba en una especie de por el techo. Alabado sea Dios. Porque la fe es atrevida. Sí, señores, la fe es atrevida. No teme a la audacia. Y puede hacer declaraciones. Yo voy con Jesús. Porque Él dijo que las podía y Él dijo que quería. Y con eso tengo. Y yo digo que cuando estaban allá quitando la tierra del techo, empezó a caer tierra abajo. Y alguien dijo, alguien anda allá arriba. Cómo me encanta esa historia, me llena el alma. No hay duda que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y que nunca les negó el acceso a su gloriosa persona. Y que abren el techo y para abajo. Así que ya está frente a Jesús. Por lo pronto ya estoy frente a Jesús. Pero se le cae el alma. Porque ve frente a Él que estaban los escribas y los fariseos. Y esos habían enseñado que no puede ser sanado nadie que tenga pecado. Y este hombre pensó, yo soy pecador. Debo regresarme con mi parálisis y con mis pecados cargándolos. Se entristeció sin duda. Y yo pienso, Jesús le dio una palmadita y le dijo, no te preocupes, que yo sé qué hacer con tus pecados. Alabado sea Dios. ¿Qué voy a hacer con ellos? Te los voy a perdonar. Alabado su nombre, te los voy a perdonar. Y ya sin pecado le dijo, levántate y anda. Si ese era el problema de los pecados, Jesús los quita. Maravilloso. Yo estoy enamorado de este evangelio. Lo creo con todo mi corazón. Y espero que me dure mucho tiempo, pero hasta el último día de mi vida voy a sostener esto. Ya no tengo edad como para cambiar nada, ni para volver a empezar en nada. Sencillamente creo lo que aprendí de hace 57 años. Año de 1962 en el mes de marzo. Y no necesito ningunas otras cosas. Agregarle nada, en Él estamos completos. Arraíguense en este evangelio precioso. Vamos a dejar ahí esta introducción porque vienen cosas preciosas, extraordinarias. ¿Qué fue lo que hizo? A ver, espéreme tantito. Díganme, por favor, no le hace a coro si quieren, como los niños de kinder. ¿Sí? Digo, ¿cómo no quieren todos contestar? Dígame una cosa. ¿A quién le estaba regañando? ¿Por qué a Pedro? Porque Pedro era representativo. Y entonces los judíos de la iglesia empezaron a hacer lo que Pedro hacía, consentían en su disimulo. Bernabé, pero también se la mandó a Santiago. No andas derecho conforme a la verdad del evangelio.
de tal manera que quede establecido categóricamente que Cristo es suficiente para salvar y que no necesita de la ayuda de la ley. Él nos justifica porque murió por nosotros. Vamos a orar al Señor y darle gracias. Si alguien quiere entregarse a Cristo, hágalo, porque Cristo en cualquier día salva y sana. ¿Sí? A mí me fascina esas versiones. Prediqué toda una ruta que se llama la ruta ministerial del Señor Jesús, más de 100 sermones sobre las cosas que Él dijo y las cosas que Él dijo. Entonces estoy muy enterado, pero ni piensen que estoy diciendo que me acabé todo. Es abundante el tesoro de Dios. Me encanta, disfruto este evangelio que nos trajo del cielo. Damos gracias una vez más a nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, por este precioso mensaje que ha compartido. Queremos rogarle a nuestro Señor que estas palabras sean realmente de edificación a nuestra vida y que en todo seamos gratamente bendecidos. Una vez más nos sumamos y queremos decirle que usted será bienvenido si no tiene un lugar donde congregarse en la iglesia El Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, en el número 221 Oriente, en la colonia Francisco Garza Sada, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Queremos dar nuestro teléfono como una referencia, que es el 81 83 79 90 60. Realmente estamos felices de poder llevar esta palabra a todo aquel que anhela conocer la preciosa palabra que es la palabra de Dios. Sea usted bendecido y en todo el Señor le bendiga.